Vamos a hablar de la profilaxis tromboembólica. Las dos guías básicas, digamos, sobre la que está charlado el tema es la guía de la Sociedad Americana de Hematología del 2018, que es una guía completa, no es solamente sobre profilaxis, sino todo el manejo de la enfermedad tromboembólica, y las recomendaciones argentinas de 2 años después, que evidentemente fueron basadas en esas recomendaciones. Es una causa prevenible frecuente de la patología en general, de la población general y sobre todo de la internación hospitalaria. Se puede manifestar tanto como trombosis venosa profunda como embolismo pulmonar. La incidencia es de 1 cada 1000, es muy frecuente. La tercera causa de muerte después del infarto de miocardio del ACV. La mayoría de los eventos están relacionados con una internación, o sea, ocurren durante o posterior a la internación, y la mortalidad es muy elevada. Los pacientes sin profilaxis, la incidencia general de trombosis venosa es del 10 al 40%, y casi una mitad de los pacientes que desarrollan la enfermedad son quirúrgicos. Un buen porcentaje común acá en esta revisión, un 64% de los pacientes quirúrgicos presentan un riesgo importante de enfermedad tromboembólica. Y solo una pequeña parte recibe la profilaxis adecuada. Los pacientes médicos son más numerosos que los quirúrgicos, les aviso en las internaciones, en las primeras internaciones generales. El porcentaje de riesgo es un poco menor que el quirúrgico, pero en la masa total de los eventos tromboembólicos son mayores porque son mayores el número de pacientes clínicos. Conocen perfectamente las dos epifenómenos de la enfermedad embólica, trombótica, y esta es la incidencia de trombosis venosa profunda de los pacientes internados según patología y su porcentaje, donde los pacientes críticos, como les puse la flechita, son mucho mayor incidencia junto con los pacientes con trauma inmovilizados, para decirlo de una manera, con las fracturas bajas y de columna. Ese representa el mayor riesgo porcentual por patología. Eso que son valores sin profilaxis. Con respecto a la incidencia, entonces, del total de la enfermedad tromboembólica, los pacientes médicos, como les decía, son la mayoría, y los pacientes quirúrgicos son menores, aunque la incidencia de los pacientes quirúrgicos y oncológicos sea mayor que los pacientes médicos no oncológicos. Es una enfermedad relacionada con la internación. La gran mayoría de los diagnósticos se hacen con pacientes hospitalizados, y un porcentaje menor son pacientes de la comunidad, pero que dentro de esos pacientes de la comunidad, un buen porcentaje de esos pacientes tienen una hospitalización reciente. También hay una contribución, no solamente por el riesgo de la inmovilización, los procedimientos y las enfermedades mismas que ocasionan la hospitalización para el riesgo de la enfermedad tromboembólica, también de protrombosis. Si bien la enfermedad de protrombosis no es tan prevalente en la población, si miran ahí, no es inexistente y muchas veces se subestima. Los dos primeros, las dos primeras trombofilias hereditarias son más de la mitad de los casos. Factor 5 de Leiden y la mutación del gen de protrombina ocasionan más de la mitad de los riesgos protrombóticos hereditarios. Bueno, ¿y cómo hacer la prevención? Hay que valorar riesgo de enfermedad tromboembólica, riesgo de sangrado. Tener consideraciones importantes y especiales con respecto a ciertas patologías que inevitablemente van a tener que recibir profilaxis, y también patologías que deben, como el sangrado activo, que evidentemente no se va a poder hacer una profilaxis en ese momento. Y contemplar siempre que la movilización temprana, pensar la movilización temprana para cada paciente para evitar ese riesgo. Forma parte del tratamiento de la profilaxis la movilización temprana, con protocolos, por supuesto. Con respecto a los riesgos quirúrgicos, hay muchas cirugías pequeñas ambulatorias, sin internación, o sea, donde el reposo incluye solamente unas pocas horas. Usted se imagina un procedimiento de cirugía menor o los procedimientos de gastroenterología y de urología, digamos, representan un riesgo bajo, y lo cual no representa mayor
pensamiento sobre estrategias de prevención. Y del otro lado, los de alto riesgo, como por ejemplo son los traumas y cirugías de la raíz de los miembros inferiores. La injuria de la columna también es de alta prevalencia, digamos, de trombosis, el politrauma, la cirugía abdominal y pelviana, porque por supuesto tiene una conducta determinada. Con respecto a... ¿Qué? ¿Qué? Mm, mm. No, o sea, los procedimientos que no representan una inmovilización más que de una hora, no deberías hacer nada. Pero hay que tener cuidado con eso, porque el tema es el tiempo que vos estás sin movilización. Por ejemplo, y que están, hay unos slides, sobre el viaje en avión. O también, y también el viaje en auto, también inclusive, si vos vas de acá a Salta sin parar y no mover las patitas, también puede representar un riesgo determinado. Entonces, hay que tener cuidado con ese tiempo de inmovilización. O sea, en el caso de acá de quirúrgica te dice simplemente, digamos, son dos condiciones, se va a movilizar pronto, digamos, al otro día de la cirugía, y la cirugía ha sido de baja intervención. Si el paciente tiene una artroscopía, pero por 2 días queda inmovilizado, cuidado, cuidado. Y con respecto a las enfermedades médicas, ojo, porque hay mayor incidencia en nosotros, creo, en la barriga, por decirlo, por lo que veo, de menor incidencia de profilaxis de TBP con algunas enfermedades médicas que sí debieron haberse realizado profilaxis. Los pacientes, creo que los cirujanos y los traumatólogos están más acostumbrados a la conversación de profilaxis que algunos sectores médicos. Pero, por ejemplo, los pacientes que se internan por EPOC, obesos, con estado trombofílico, éstasis venoso evidente, posparto, síndrome nefrótico, infarto de miocardio, ¿no? A ese listado a la derecha de alto riesgo médico, digamos, a los cardiovasculares y respiratorios, por decírselo, infarto, falla de bomba y una crisis de POC, son pacientes que tienen que recibir profilaxis para trombosis venosa profunda. Eso no se te puede escapar. Ahora bien, este moderado que dice movilidad impedida, bueno, ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, por ejemplo, la señora Cama 1, la señora con un cuadro neurológico que no tenía parálisis, o sea, no tenía plejía, sino parestesia, iba sola al baño y se levantaba, esa paciente era un riesgo bajo, salvo por la edad. Hay que mirar al paciente, ¿no? Digamos, hay muchos instrumentos, pero hay que mirar al paciente. Bueno, ¿cuáles son de riesgo? La guía, estas son la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología. Obviamente, pacientes con politrauma, hay que decir artroplastia, no artroscopía de cadera o rodilla, y la inmovilización previa, ¿ven? 3 meses previo, el paciente tuvo una insuficiencia cardíaca, un infarto, ha estado acostado, ¿entienden? En un hospital en los meses previos, ya confirma un riesgo. Y siempre en todos los instrumentos hay, si hay antecedentes previos de enfermedad tromboembólica. Eso confiere alto riesgo per se. Una cirugía artroscópica de rodilla, ¿ves? Te dice riesgo moderado. O sea que solamente la cirugía artroscópica de rodilla ya confiere un riesgo moderado. No sería leve en ese caso, ¿entendés? El paciente con cáncer, insuficiencia cardíaca, comprende ya el riesgo moderado per se. Y el odds ratio se refiere al riesgo sobre un paciente sin riesgo, ¿cuántas veces? Y estos son los problemas médicos asociados. Y acá está cirugía laparoscópica y menor, como de bajo riesgo. Pero, ¿cómo les puedo decir? Si quieren decirlo de otra manera, significa riesgo, bajo, pero riesgo. ¿Y cuáles son los modelos utilizados? El Caprini, digamos, los RAMS. El Caprini es uno, pero como miren, como ven ahí, es engorroso, vamos a decir. Tenés que tildar, tildás y sumás. Y después si algún médico tiene problemas con la suma, se vuelve más traumático el asunto. Pero ven, un punto, por ejemplo, por obesidad. Un punto por anticonceptivo. 3 puntos si tenés más de 75 años.
Obviamente a la derecha miren claramente lo que confiere un alto riesgo per se, que eso sí lo conocemos todos. Intervención quirúrgica más de 3 horas, una fractura de cadera, bueno, alto riesgo. Sí, el tema es sumar riesgo, ¿entienden? Obesidad, índice de masa muscular. Sí, no, ya está hasta las manos. Y fíjate vos que, es más, inclusive, por ejemplo, neumonía de hace, o sepsis de antes de un mes, o internación por insuficiencia cardíaca, hace menos de un mes que usted estuvo internado. Eso se le escapa muchas veces al profesional. Bueno, bueno, por eso la cuestión es pensar, pensar, pensar. Bueno, este Improve me gusta más por sencillo, ¿me entienden? Tiene enfermedad tromboembólica previa, tiene trombofilia, parálisis, tumor, inmovilización, paciente en terapia intensiva, o lo que nosotros le decimos UCO intermedia, y más de 60 años. Es bastante sencilla y como el riesgo va aumentando hasta cuando pasa los 4 ya el riesgo se vuelve relevante. Entonces, cuando es mayor de 4 o 4 en adelante, digamos, este score ya se vuelve una cosa relevante para darle bolilla. Nunca, no deben, ahora les voy a decir la conclusión, porque estamos adelantándonos a la conclusión. La escala de Padua. La escala de Padua es digamos, siguió criterios clínicos, no estadísticos. El IMPROVE siguió, digamos, hizo análisis estadístico de pacientes con TBP y los riesgos médicos. En cambio, este fue diseñado en forma clínica, pero se parecen bastante. Y como miren ahí lo que se toma como factor de riesgo, son factores de riesgo conocidos. Si uno, digamos, en este trabajo, una revisión, analiza los distintos factores de riesgo, ven que en casi todos coinciden en los mismos factores de riesgo. Cáncer, historia de embolismo pulmonar, inmovilización, trombofilia, la edad, falla de bomba o infarto, la obesidad, los anticonceptivos. O sea, los factores de riesgo conocidos son bastante esperables, los de alto riesgo, ¿no es cierto? Esta es una comparación de performance donde los dos, digamos que claramente se separan de la línea que representaría una predicción útil. Uno es el Improve 7, o sea, los 7 factores de Improve, y Intermountain, que no hace falta que los confunda con una nueva. Pero Improve es este que yo les decía sencillo. Este quizás es la escala predictora más útil por ser predictiva y sencilla. El score de Caprini, como ven, es que es el primero analizado de arriba, no rinde tan bien. Pero siempre uno podría utilizar un RAMS de esto más el juicio clínico. Y lo otro que es importante, que acá les aclaré ahora, que cuando uno junta más puntos, o clínicamente uno ve, como recién estabas haciendo vos, Cintia, un mayor riesgo, también significa que la profilaxis esa tiene que ser más enérgica y quizás más prolongada también. A los scores habituales se le ha incluido también en la valoración del dímero D, no en valores terribles. Cuando es mayor de 2 veces el límite superior normal, según la prueba que tengas, aumentaba el riesgo de enfermedad tromboembólica futura, en este trabajo hasta los 77 días. O sea que al juicio clínico, a la escala de riesgo, se le puede sumar la valoración del dímero D como para afinar aún más la predicción. Esto se los voy a pasar rápido porque nosotros estamos mal acostumbrados, pero obviamente hay que hacer una valoración de sangrado.
Están los problemas médicos, conocido úlcera activa o el paciente toma anticoagulante tiene plaquetas bajas. O un paciente añoso en falla renal, por ejemplo. Eso aumenta el riesgo de sangrado. Lo que es importante también es que aumenta el riesgo de sangrado el trauma, pero el trauma entonces aumenta la edad y el trauma y el cáncer producen cosas parecidas. ¿En qué sentido? Que aumentan el riesgo de trombosis, pero también aumenta el riesgo de sangrado. Entonces para eso conviene hacer una puntuación, digamos como el IMPROVE, puede ser CHAS-BASC, también lo pueden hacer, y el HAS-BLED. Todos pueden utilizar más o menos instrumentos parecidos de prevención y de riesgo de sangrado. En el caso de la escala IMPROVE, si es 7 o más, el riesgo de sangrado es mayor del 4%, o sea que no deberían usar ninguna metodología. Pero también, por supuesto, clínicamente, si el paciente tiene hipertensión severa, tiene una hemorragia crítica, coagulopatía hereditaria, etcétera, etcétera, son contraindicaciones como el IMPROVE de 7 o más. Y la profilaxis, obviamente, entonces está la evaluación clínica quirúrgica, la utilización de un instrumento de riesgo y la valoración directa del paciente, obviamente. Por ejemplo, esto en Boston, lo conocen en Massachusetts, por ejemplo, fueron ingeniosos, usaron el Caprini Score. Si era 0 a 4, lo liberaban. Si era 5 a 8, 7 días bajo peso. Si era 9 o más, 30 días bajo peso. ¿Me entienden? O sea, la dosis y la duración de esa dosis dependen también del riesgo. Más riesgo, más tiempo y mayor dosis de anticoagulante. ¿Qué se hace también? Uno tiene que utilizarlo pronto al ingreso. Mientras uno más se demore en comenzar la profilaxis de trombosis adecuada, más riesgo va a contraer, ya sean pacientes médicos o quirúrgicos. Esto lo estaba leyendo hace poquito. En una fractura de riesgo, mientras más días demores en comenzar la cirugía, más riesgo de trombosis, de enfermedad tromboembólica va a tener después. Y después del tercer día se acelera ese riesgo, como se los quería mostrar ahí, que se aumenta el riesgo de un 8% cada día después del tercer día de tromboembolismo pulmonar, de tromboembolismo venoso pulmonar en pacientes con fractura de caderas que no se operan hasta dentro del día 3. Y lo otro es que haces al alto, o sea, en eso no sé si los chicos en clínica y cirugía y traumatología, los traumatólogos sé que lo hacen, pero valorar, justo por la chiquita, lo que pasó con la enfermera y eso, valorar claramente el riesgo futuro y qué conducta vas a tomar. Por supuesto que las intervenciones sobre la tromboprofilaxis incluyen los inhibidores de los factores de coagulación y bloqueadores de los factores activos hasta la antiagregación plaquetaria. La heparina, digamos, fue lo primero que se usó ya en la década del 30, o sea, ya van a ser 100 años de comienzo de uso de heparina, que después se fueron fraccionando en su utilidad y la enoxaparina tiene ese peso medio, digamos, de 4500 daltons, que ha sido claramente preferente con respecto a otras heparinas bajo peso molecular fabricadas. La tendencia, digamos, los trabajos modernos es claramente preferir la enoxaparina como droga de heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada significa que tienen pesos moleculares mayores y también menores, tienen un proceso de elaboración mucho más sencillo y por eso no tiene esa selectividad para la acción anti-10A. ¿Entienden? Es preferentemente entonces la enoxaparina, una droga anti-10A, que no se puede decir de la heparina no fraccionada. Y en definitiva, digamos, si uno tiene bajo riesgo no hace nada, si tiene alto riesgo hace enoxaparina, y si es de riesgo moderado puede elegir entre enoxaparina y heparina sódica. Les cuento rápidamente, en revisiones importantes, digamos, la heparina no fraccionada en el riesgo moderado representa igual un riesgo mayor que la enoxaparina de trombosis venosa. O sea, si bien podría ser suficiente la heparina no fraccionada, corres un riesgo mayor que usando enoxaparina de trombosis.
Con enoxaparina, la pregunta es si en alto riesgo no hay que usarlo cada 12 horas. O sea, la dosis usual de 30 miligramos cada 12 de algunos servicios en el primer mundo parece ser insuficiente con respecto a los pacientes de mayor riesgo, y quizás esos pacientes de mayor riesgo con bajo riesgo de sangrado tienen que usar heparina subcutánea en dosis fija de 40 miligramos 2 veces por día. También el ajuste por peso, ¿se acuerdan que hablábamos del ajuste por peso, Cintia? Si el paciente no es un obeso mórbido con crímenes de creatinina cerca de lo normal, se podrían usar las dosis convencionales. Si el crimen de creatinina es menor de 30, ya es otra cosa, y si el peso es muy superior a los valores normales, también va a haber que hacer una corrección. Tiene eliminación renal. Las heparinas, digamos, tiene eliminación tisular más eh, eliminación tisular más eliminación renal. O sea, viste, en los tejidos se puede eliminar la heparina no fraccionada, también en una metabolización distal, pero básicamente es una eliminación renal. Entonces, sí. Se clasifican la dosis de enoxaparina, para hacerlo muy justo, no en un cuadro tan sencillo, tendría que ser, si el CRIE es de menor de 30, 30, 60 o más de 60, entonces en ese caso, si fuera mayor de 60, es 40 miligramos 2 veces por día, 30, 60, 40 miligramos una vez por día, y menos de 30, warning, digamos, cuidado, digamos, con la enoxaparina en dosis profilácticas. O sea, no serían ya dosis profilácticas usar 40 miligramos subcutáneos una vez por día en un paciente con un crimen menor de 30. A los efectos, entiende, de la acumulación de la droga. Y quizás con perturbación, digamos, de la función renal, sea más seguro usar heparina no fraccionada. Ese sería el único caso, ¿entienden? Cuando el crimen es bajo, digamos, claramente bajo, menor de 30, o ni hablar de los pacientes que no hemodiálisis. Claro, vos con la no fraccionada también limitás el exceso de tiempo, digamos, o sea, en la enoxaparina 40 en subcutánea, aunque uses 30, por ejemplo, la vida media es muy prolongada, entonces vos por ahí el paciente se inyectó porque ingresó a las 11 de la mañana, y a las 7 de la noche o a las 2 de la mañana tiene un sangrado. La heparina no fraccionada ya se le pasó el efecto, en cambio la enoxaparina no. Y hay que tener un poquito, hay un cuidado con la dosificación y un cuidado con la duración de la acción. ¿Cómo será que en el primer mundo las clínicas de alta valor te miden la factor 10 activado, la actividad de factor 10? Por ejemplo, en el obeso, por ejemplo, en la obesidad, muchas veces hay un exceso de actividad de factor 10, un estado protrombótico, digamos, del paciente. Entonces, en ese caso, la dosis de enoxaparina también tiene que ser mayor, no solamente por el sobrepeso, o sea, el mayor volumen de distribución, sino por una actividad mayor de 10A. Lo mismo puede ser en los pacientes con cáncer y los pacientes con falla renal. Entonces, la medición del factor 10 activado y qué pasa con el uso de enoxaparina en esos pacientes puede ser algo muy interesante de utilizar cuando el riesgo de sangrado y antitrombosis son críticos, pero no tenemos nosotros posibilidad de medir factor 10 activado, así que no, es una linda conversación que no tenemos una recomendación firme. Con respecto a esto de la enoxaparina que yo les decía, o sea, por ejemplo, la enoxaparina 20 miligramos con crímenes menores de 30, ven, es una reducción importante de la dosis, o usar heparina sódica cada 2. Y lo que contaba de la obesidad con respecto a la actividad anti-10A. Con la aspirina también tenemos una cuestión, tanto a nivel postquirúrgico general como en pacientes con trauma, sobre todo en fracturas de cadera y de rodillas, se ha empezado a utilizar la aspirina en la dosis convencional que ustedes conocen para el infarto, pero 2 veces por día. Y en este trabajo, por ejemplo, famoso, lo estuve revisando,
El riesgo de tromboembolismo realmente se redujo con el uso de aspirina en forma comparable con enoxaparina, y la incidencia de complicaciones hemorrágicas y otros efectos adversos fue similar. Este es el resumen, digamos, de los resultados finales de muerte y de tromboembolismo pulmonar o muerte relacionada a tromboembolismo pulmonar. No había un resultado estadísticamente distinto entre bajo peso y aspirineta. En esa dosis que yo les contaba, 100 cada dosis. No se corroboró en todos los trabajos esto. Por ejemplo, estas son 2 publicaciones de este año. Una sobre la efectividad de aspirina en Japón, y que claramente le dicen que no resulta ser eficaz, el riesgo de trombosis es mayor de lo esperado por los trabajos publicados en Occidente, para los japoneses, ¿no? Y entonces ellos no recomendaban reemplazar el bajo peso molecular con aspirina. Y en esta revista Phlebology también, la aspirina no era mala para prevenir, pero el riesgo TBP es mayor de aspirina que con bajo peso en cirugía ortopédica y aquel de fractura cardíaca. Por supuesto que los pacientes, en este trabajo habla de la respuesta de los pacientes, prefirieron los pacientes la aspirineta a la inyección de bajo peso, y que obviamente era más barato, acá eso cobra más valor todavía. Así que hay una cuestión así de la aspirina, puede ser una estrategia en la cirugía post-cirugía de ortopédica, sí, pero tener cuidado que el efecto no llega a ser la misma eficacia que la heparina de bajo peso, o enoxaparina, para decirlo de alguna manera. Estas son las dosificaciones recomendadas. Esta es de la guía española. Por ejemplo, para decirles una dosis, 10 miligramos de rivaroxaban una vez por día, o 5 miligramos en total por día de apixaban, son la mitad de las dosis de estas 2 drogas para la anticoagulación completa. Y también los ajustes por función renal que se debieran hacer para estas drogas. No, esto es de español, ¿ven? Como los 20 miligramos día de enoxaparina. Rivaroxaban y apixaban son peligrosas con falla renal. En pacientes ancianos o falla renal, el riesgo de sangrado aumenta un montón con estas drogas, más con el rivaroxaban que con el apixaban. Pero usted puede estar tranquilo, igual, aunque el apixaban sea un poquito más seguro. O sea, con falla renal marcada, como dice acá a la derecha, rivaroxaban, apixaban y edoxaban no se recomiendan para este tipo de estrategias por el riesgo de sangrado. Y con respecto a warfarina, ajustado por RIN, es confiable, digamos, por más falla renal que tengas, si vos estás ajustando la droga por RIN, así que no sería un mayor problema, aunque el riesgo de sangrado por falla renal exista con anticoagulación con warfarina, igual es más predecible que las drogas nuevas. Eso último para decirles sobre el tratamiento oral. Si quieren le digo ya esto. Las guías de la asociación, por ejemplo, la West de cirujanos del oeste de Estados Unidos, como otras guías, como la europea y la española, consideran que la profilaxis con heparina de bajo peso es más eficaz y más segura que estas nuevas drogas anticoagulantes para prolongar la anticoagulación en los pacientes postquirúrgicos, ya sea de cirugía general o ortopedia. Entonces, hay un orden, digamos, o sea, la profilaxis es mejor con enoxaparina, para decirlo sencillo, que con rivaroxaban, que con aspirineta, en ese orden, ¿me entienden? Bajo peso, nuevos anticoagulantes, aspirineta o nada, después de la internación al alta. Con respecto a la tromboprofilaxis mecánica, obviamente es menos eficaz, los riesgos sangrados no ocurren, y el problema es una cuestión de tecnología y de aplicación, que muchas veces se usan mal. Las medias de compresión graduadas son más fáciles de usar. Graduada se refiere a eso, tienen más presión distal y menos presión proximal, como ven ahí. Son de bajo costo, entre comillas, como quien dice, y se pueden aplicar fácilmente.
La compresión neumática intermitente es más difícil de usar, se ha comprobado el mal uso muy frecuente, una mitad de las veces los pacientes internados, el uso de compresión neumática intermitente ha sido, digamos, mal empleado, entonces ahí hay un pero grande, y en general, si bien la media compresión graduada eran menos eficaces en los trabajos iniciales de hace muchos años con respecto a la compresión neumática intermitente, se prefiere, cuando se usa una tromboprofilaxis mecánica, la media compresión graduada, que la compresión neumática intermitente. Y también es importante, no fue útil sumándola a la medicación antitrombótica, porque una de las preguntas sería, ¿y no puedo usar las dos cosas? ¿Mejoraría el pronóstico del paciente si pudiera usar profilaxis farmacológica más mecánica? No resultó útil. Y obviamente el riesgo, digamos, previene el riesgo, pero de una forma poco eficaz. Y lo otro que es importante es la profilaxis extendida. En los pacientes quirúrgicos ya parece haber poca duda que los pacientes con cirugías grandes de cadera, las cirugías que incluyen la columna espinal, neurocirugías con complejía, y hasta pacientes médicos de alto riesgo, o sea, de valores de escalas de riesgo, como veíamos recién, de alto grado, se van a beneficiar con una tromboprofilaxis extendida más allá de la internación. Por ejemplo, acá dice, esto habla de un trabajo en especial, el Mariner, 45 días de tratamiento a la alta o 30 días, 28 días, hay trabajos con distintas duración, en este caso era 45 días con rivaroxaban, no fue eficaz. En pacientes no quirúrgicos, en pacientes quirúrgicos la cuestión es distinta y seguramente fue útil. Hay todo un tema con la extensión de la profilaxis en pacientes quirúrgicos y también en no quirúrgicos. Quizás, digamos, usted debería, por ejemplo, si el paciente tiene cáncer, dímero de aumentado, otros riesgos mayores de riesgo de enfermedad protrombótica, bueno, podría ser útil prolongar la profilaxis, si no, no. Parecería como que hay mucha presión porque muchos de estos trabajos tienen soporte, digamos, económico de los mismos fabricantes de las drogas. Pero está claro que, como en las guías de la Sociedad Americana de Hematología, como recomendación general, en los pacientes médicos al alta no se recomienda una profilaxis antitrombótica prolongada. Eso queda bastante claro, a pesar de una gran discusión sobre si era útil o no. Esos son los trabajos que discuten esa situación. Y el postoperatorio sí es otra cosa, digamos. Hay una tasa de enfermedad tromboembólica postquirúrgica importante. La reducción de riesgo tiene que ser importante. O sea, si el paciente tiene inmovilización prolongada, riesgo protrombótico asociado, bueno, entre la cirugía y el riesgo protrombótico médico justifican ampliamente la prolongación de la antiagregación posterior a la internación. Pero hay que saber elegir el paciente. No puede ser en forma general. Eso es lo que le contaba recién. La heparina de bajo peso se prefiere a las nuevas anticoagulantes, y la heparina de bajo peso por lejos es más eficaz que la heparina sódica o no fraccionada. La conclusión de esto, que sería el método preferente actual para prolongar después de la cirugía la profilaxis en el paciente ambulatorio, sería el tratamiento de elección, sería la heparina fraccionada, o sea, noxaparina. Así estamos ahora. El rivaroxaban, por más caro que sea, o la pixaban, es más barato que la heparina, que el noxaparina, pero bueno, no es la droga de elección y hay que valorar muy bien eso. Si el riesgo es moderado, se podría usar o bajo aspirina. En la dosis que yo le contaba, de 100 cada dosis. Bueno, siempre entonces se evalúa el riesgo de sangrado o el riesgo de trombosis. Se le dirige al individuo en sí. No puede ser un protocolo donde uno ponga un número y ya el número salga la indicación. En los pacientes críticos quizás es una indicación universal. En los pacientes críticos, o sea, son pacientes ventilados, insuficiencia respiratoria, cardíaca, etc.,
o postquirúrgicos complejos, todos deberían recibir profilaxis. El tema sería cuál y cuándo, pero parecería una indicación universal del paciente agudo cardiorrespiratorio, inclusive en la guardia, y ni hablar del paciente internado en crítico. Eso parece bastante claro, ¿no es cierto? El crítico y el cardiorrespiratorio trauma mayor en agudo, en la guardia, parecen ser pacientes que sí o sí hay que pensar que recibirán profilaxis, salvo contraindicación. Bueno, y lo otro es, si el riesgo es bajo, entonces no se hace nada, puede ser aspirineta, pueden ser mecánicos, depende del paciente. Y el moderado, sí, ya es aspirina o heparina no fraccionada por una cuestión de costos, digamos. Luego podría usar el Clexane si el riesgo está asociado a cáncer. Y los riesgos altos, como un Impro o Caprini de 4 o más, o sea, donde el riesgo estimado de trombosis venosa profunda y embolismo y muerte es mayor del 4%, sí o sí enoxaparina, que mientras más alto sea ese riesgo, probablemente continúe un tratamiento más allá de la internación. Y la dosis de enoxaparina depende entonces si es un paciente magro, obeso, y la función renal, que no se puede olvidar, para regular la dosis, ¿no? En eso, Cintia, por lo que preguntaste, está claro que muchas veces no se analiza la función renal como corresponde para elegir la dosis del tratamiento. Y bueno, viste cómo es. Este está bajado, esto es europeo, es un protocolo, un algoritmo de manejo según riesgo de sangrado, riesgo de trombosis, de acuerdo al puntaje de Caprini. Una cosa así, con los mismos valores, pero solamente que cambia el improve es de 4 más, es un perfecto protocolo, digamos, de decisión. A la que sí, lo que sucede es que siempre tenés que contar también si si tiene función renal afectada o no, y lo otro que no es menos importante es si es un paciente crítico. Si el paciente va a terapia intensiva por una cirugía gastrointestinal, urológica o ginecológica, se terminó la conversación, ¿me entienden? Lo único que tendrías que valorar es la dosis y el riesgo de sangrado. Pero siempre hay que valorar el riesgo de sangrado. Y el postquirúrgico, una cosa importante es, si el paciente tiene alto riesgo de TBP-TEP y bajo riesgo de sangrado, se puede comenzar la profilaxis antes de la cirugía. Por ejemplo, con columna y con cadera se estudia mucho eso. Las fracturas de cadera nuestras van con profilaxis previa, porque el paciente se interna, no se va a operar dentro de unas pocas horas, así que sí o sí necesita tromboprofilaxis. El paciente que está inmovilizado con una fractura de cadera, eso se entiende fácil. El quirúrgico de alto riesgo debería recibir prequirúrgico también, la noxaparina. O sea, hay un aumento de sangrado, pero también un aumento de muy grande de trombosis. Sí. Claro, el tema es si vos sabés que lo va a hacer, ¿entendés? Si vos sabés que va a hacer. No, por ahí si el tipo de hemodinamia me dijo sí, va, listo, tum, le ponés. No, por eso. Lo mismo pasa, ¿sabes con qué? Con clopidogrel o prasugrel. Si no sabes, si no hay hemodinamia es como medio al pepín, pero bueno. Bueno, sigamos. Y acá le voy a mostrar unas cuestiones que le agregué interesantes. Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de sangrado y de trombosis. Muchos pacientes, por el caso, lo volví a mirar por el caso de la señora con que se le hizo, ¿no? Estaban en el pase hoy, de que tenía. Sí, ese paciente que entró anoche. Yo Claro, me quedé pensando en ese paciente porque, ¿qué hace? O sea,
Bueno, también la señora tenía un cáncer de mama, ¿no? Pero en estas últimas semanas tuvimos varios casos así que son derivados del servicio de imágenes. ¿Quién se iba a imaginar qué imágenes iba a derivar tantos pacientes de la guardia? No puede ser. Y yo le dije a la señora, se lo dije a propósito, el médico de radiólogo no te puede hacer una indicación de internación, no tienen una autorización para hacerlo. Lo único que puede hacer mandarlo a la guardia para que el médico de guardia vea qué va a hacer. En este caso, la señora es un hallazgo de un coágulo en una arteria pulmonar que vos no sabés cuándo se produjo en una paciente asintomática. Claro, por eso, no sabe, es asintomática la La señora, fue internación justo el es, no, hallazgo. en ese caso lo único que te valdría es decir, bueno, le hago un coagulograma con un laboratorio general a la mañana y la mando con anticoagulación oral o bajo peso, lo que sea, pero no tenés fecha de que haya sufrido un embolismo agudo. La- Claro, claro, sí. Claro, sucedió en ese momento para esa síntomas. señora, pero esta señora no tenía por qué mandarlo a internar el radiólogo. Pero básicamente el radiólogo no puede indicar eso porque no sabe medicina, sabe radiología. Estamos en problema. Claro. Pero bueno, ahí hay una cuestión que, como yo le decía a la señora, igual está bien, o sea, por lo menos los chicos se ocuparon. Está la parte que me ocupé, me preocupé, ¿me entendés? Yo eso lo respeto mucho y no le iría a decirle nada a las chicas porque mientras sigan ocupándose del paso. O sea, ¿me entienden? Porque no es que dieron el informe sin importarle nada de lo que estaban viendo, no. Lo único que lo considero un error de médico, decir vayas a internar, o sea, hacer una orden de internación de un radiólogo es sorprendente. Al menos sorprendente. Inclusive, digamos, lo que es interesante es que los pacientes con cáncer, digamos, en realidad deberían tener un plan similar a cualquier otro, digo, la conclusión que saqué después de leer varias cosas como lo que estoy mostrando ahí. Digamos, la idea, digamos, que la tromboprofilaxis tiene que ir más allá de la internación, sí, forma parte de la indicación común de una cirugía abdominal mayor y pélvica, ¿entienden? O sea, esos pacientes posquirúrgicos son de riesgo y la profilaxis debe continuar más allá. No les estoy diciendo con qué. Habría que conversar para cada paciente cuál sería la estrategia antitrombótica. Pero el paciente con cáncer, ni hablar. Tiene que irse con una estrategia antitrombótica a la casa desde el hospital. Espero que se esté haciendo, ¿no? Y este es un trabajito muy y este es un trabajito muy importante, una revisión sobre profilaxis extendida en pacientes con cáncer, ¿no es cierto? Entonces comparan pacientes que solamente recibieron 6 a 14 días de bajo peso con otros que se les prolongó la antiagregación con bajo peso o las nuevas antiagregantes. Y como ven, el riesgo de embolismo tromboembolismo fue similar en los pacientes con estrategia prolongada o corta, pero el riesgo de sangrado fue mucho mayor en los pacientes que se le prolongó la profilaxia. O sea que la profilaxis prolongada en pacientes médicos, ojo, te hacen esa aclaración, no se olviden, esos pacientes médicos no quirúrgicos, prolongar la antitrombosis de este nivel, ¿entienden? Bajo peso o drogas anticoagulantes modernas, aumenta el riesgo de sangrado sin mejorar el pronóstico de enfermedad tromboembólica. ¿Qué es lo que dice acá? Les digo el texto. Entonces, la tromboprofilaxis prolongada en pacientes con cáncer hospitalizados con enfermedades médicas no se asoció a menor tasa de eventos tromboembólicos venosos y sin mayor sangrado. Para pacientes médicos, ¿estamos? No habla de otro. Patel y Corana son autores famosos del tema de antitrombosis, trombosis. Corana tiene ¿cómo es? Un RAMS de riesgo de trombosis en pacientes con cáncer que tiene el nombre de score de Corana. Imagínense. Y esta es la revisión. Estos son los estudios, las revisiones sobre estudios con pacientes con cáncer y sin cáncer, y cómo en los pacientes sin cáncer se favorecía la extensión de la antitrombosis, pero no en los pacientes con cáncer.
Y el sangrado siempre, tanto en los pacientes con cáncer y sin cáncer, era mayor usando la estrategia prolongada y la no prolongada. O sea, que si bien muchas sugerencias prácticas y parecen obvias de pacientes de alto riesgo, hacerlo como una medida general sin considerar los pacientes en particular no sería adecuado en los pacientes médicos, estamos, no en los pacientes quirúrgicos o traumatológicos. Y esto es una cosa interesante que también, chicos, estamos a veces en esta situación. Esto compara los que tienen doble antiagregación, son miles de pacientes, no me acuerdo cuánto, 2000 y pico y 100.000 y pico. Pacientes que tienen doble antiagregación y pacientes que tienen doble antiagregación a las que se les da bajo peso para profilaxis de enfermedad tromboembólica. ¿Qué pasó? El uso de Clexane, vamos a decirlo corto, no mejoró estadísticamente el riesgo de enfermedad tromboembólica. Y sí aumentó la necesidad de transfusiones, como ve acá. O sea que en los pacientes que reciben doble antiagregación, por otro, ¿me entienden? Un paciente que está recibiendo aspirina clopidogrel, no tendría por qué uno darle Clexane arriba para profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, obviamente. También les digo una pregunta no contestada. Si un paciente está con aspirineta, lo interno, es probable que yo agregándole clopidogrel ya solucione el problema de tener que agregarle bajo peso. Pero se le dejo la inquietud. Y esto es una cosa importante, digamos, riesgo de sangrado y riesgo de trombosis en pacientes con trauma de anillo pélvico cadera. La frecuencia entonces de sangrado y de trombosis. ¿Qué sucede? Cuando el trauma, eso sí se sabe bastante, y ese es el puntaje de trauma score. Mientras mayor sea la severidad del trauma, mayor es el riesgo de sangrado y mayor el riesgo de trombosis. ¿Me entienden? Entonces, ahí hay que usar el cerebro. ¿Entiendes? No se puede hacer lo mismo para cualquier... ¿Eh? Bueno, tranquila. Lo mismo pasa con el paciente añoso y con el paciente renal. Son pacientes con mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de trombosis. Entonces, vos no podés hacer otra cosa que individualizar, pensar en forma individual sobre ese paciente que es el de menor riesgo. Y ahí podés usar las escalas de riesgo, etcétera, etcétera. Claro, de sangrado, de trombosis, todas. Sí, bien, claro, pero mirá al paciente, ¿viste? Va a tener que mirar al paciente atentamente y tener una decisión sobre eso. Este trabajito, esta revisión me encantó, se la mandé a Caput. Y terminamos con una fotito de Rudolf Virchow. Muy inteligente cuando habló del éstasis venosa como riesgo de trombosis. Bueno, chicos, ya conocen más, ya es la segunda vez que conversamos este tema entre nosotros, ¿no? Listo. No, pero... Sí, un tema está bueno para No, tenerlo en cuenta. pero es como lo que decíamos con Cintia recién. También ¿cómo es lo de